Todos nos hemos preguntado alguna vez si en realidad existen las brujas. De ser así, ¿será como nos la muestra la televisión y el cine? Vestidos largos, capas, sombreros, o bastante feas y calvas con deformaciones en el cuerpo. Recuerdo hacerme todas esas preguntas siendo muy pequeño, pero estaba convencido de que todas esas historias solo eran para hacerme volar la imaginación, que de alguna manera solamente eran seres que, como el coco, utilizaban los papás para regaños y que nos comportáramos con propiedad. Sin embargo, un día estando en casa de la abuela supe que esos cuentos no solo atemorizaban a los niños, sino también a los adultos. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hace ya un tiempo mi abuela se encontraba en la cocina platicando con mi mamá. Mi mamá se veía algo conmocionada y le decía a la abuela en lo que parecía un grito reprimido, algo que logré entender como: «¿Pasó otra vez?». Vi cómo mi abuela se sobresaltó ante la noticia, pero inmediatamente recuperó la compostura y trató de tranquilizar a mi mamá. Pero ella se veía cada vez más alterada, ansiosa, preocupada. No dejaba de frotarse las manos mientras intentaba contener las lágrimas. Estaba tan atento a la escena que no me di cuenta cuando empujé la puerta y las dos voltearon a verme. Mi mamá se limpió la cara y mi abuela empezó a regañarme, que era de mala educación escuchar a los adultos que qué necesitaba. Yo me sentía avergonzado por haber sido atrapado y solo respondí: «Sí, abuelita», y salí del lugar para ir a tratar de escuchar por algún otro lado, donde no fuera tan obvio por lo menos. Ese día no volví a verlas reunidas, ni a mi mamá ni a mi abuela. Cada una realizaba tareas en lugares separados de la casa. Lo único que pude escuchar fue: «Lo hablamos más tarde», mientras salía del cuarto. ¿Hablar qué? ¿Qué le había pasado a mi mamá? Necesitaba averiguarlo. Nunca había visto así de alterada a mi madre. Al menos no desde que papá nos dejó. Debo admitir que estuve prestando especial atención a mi madre y a mi abuela durante ese día, pero no hicieron nada fuera de lo común. Y a decir verdad, los demás días que estuvimos en casa de la abuela no pasó nada extraordinario. Nunca supe qué fue en realidad lo que había pasado aquel día, ni por qué mi mamá había estado tan alterada. Cuando volvimos a casa y quise preguntarle, ella simplemente me dijo que no era nada de mi incumbencia, que no tenía de qué preocuparme, que además ella ya había buscado cómo solucionar el problema. ¿Qué problema? El tono en el que me lo dijo resonó en mi cabeza por mucho tiempo, hasta que un día simplemente olvidé lo ocurrido. Pasaron los años y mi abuelita falleció. Mi madre comenzó a envejecer y yo ya me había convertido en un hombre. La vida no era mala, tenía sus altas y bajas, pero no todo puede ser felicidad. Un día de esos que desearías que nunca hubiera pasado, pero que se te quedan grabados en la piel, mi madre enfermó. Ella decía que ya se iba acercando su hora, que tenía que hablar conmigo, porque pronto ella ya no estaría ahí delante de mí, que no podría defenderme. No tenía idea a qué se refería con eso. ¿Acaso no era yo el que la estaba cuidando y protegiendo? Me sentía confundido, curioso ante lo que me diría, aunque estaba seguro que sería un sermón de aquellos en los que te dicen que tendrás que aprender a lavar tu ropa y, ¿sabes?, cosas de ese tipo. Un típico sermón de mamá. Pero lo que me dijo me dejó helado. Llegué a pensar que tal vez estaba desvariando, que la enfermedad estaba comenzando a dañar su mente, que lo que me decía eran simples alucinaciones debido a las dosis de medicamentos que estaba tomando. Escuché cada palabra de lo que me dijo, pero decidí que era imposible eso que me contaba. Regresé a casa y encendí el televisor, pero no dejaba de pensar en lo que me había dicho mi madre. La cabeza me daba vueltas y no sabía a qué conclusión llegar. Fui a su habitación. Me había dicho que ahí encontraría un cofre, que sabía por mi expresión
que no lo estaba creyendo nada, pero que era incapaz de decírselo. Me dijo: no me digas nada, solo ve a la casa y busca el cofre. Ahí está la evidencia. La respuesta de ese día que fuimos con la abuela. En ese momento no sabía a qué se refería, no sabía de lo que me estaba hablando. Mis pensamientos eran nublados. Ya en su habitación encontré el cofre sin mucho problema. Parecía como si siempre hubiera sabido dónde estaba. Cuando tuve el valor de abrirlo, encontré un sinfín de cartas que al parecer eran de papá, algunos amuletos y una fotografía. No comprendí cómo todo servía de evidencia para creer en la historia de mamá, pero parece que estaba muy equivocado. Al parecer, mi madre nunca perdió el contacto con mi padre, al menos hasta el día que falleció. Esa fue mi primera revelación. Mi padre falleció años después de que se separó de mi madre. Yo seguí recibiendo postales hasta que tuve 18 años. 10 años después de que él hubiese fallecido, en teoría. Cuando dejé de recibirlas, mamá me dijo que no sabía qué había pasado con él, que no me preocupara, que seguro algún día se acordaría de mí, que me quedara con lo escrito en las postales. La segunda revelación fue aún más impactante. Mi mamá nunca dejó de amar a mi padre, pero la razón por la que se habían separado. La tercera revelación, la que me dejó enmudecido, fue por algo que nunca en mi vida me lo hubiera esperado leer. Mi abuela, por parte de mi padre, a quien nunca conocí, era una bruja. Cuando me encontraba leyendo esto quise reírme, pero comencé a sentir un sudor frío que me recorría por todo el pecho y la frente, al mismo tiempo que un escalofrío me recorría por todo el cuerpo. Se me había hecho nudo en la garganta. Me costaba tragar saliva y de pronto me sentí indefenso. Me decía a mí mismo que esto era una broma, que mi mamá tenía una imaginación enorme, o que era imposible que fuera verdad. Fue entonces que saqué del fondo del cajón un pequeño cuaderno y comencé a leerlo. Al parecer era el diario de mi madre, en el que ella contaba cómo había conocido a mi padre, cómo se enamoró de él, cómo eran los días maravillosos y cómo le había propuesto matrimonio. Las páginas rebosaban de felicidad, casi sentía como la miel escurría de ellas, por lo menos hasta que se volvió hiel. Fue entonces que mi mamá escribía cómo al quedar embarazada, la mamá de mi papá le hizo la vida un infierno, cómo es que le había dado infinidad de tés para que perdiera el embarazo, cómo le imposibilitaba el ver a mi padre. En una de esas páginas ella describe cómo un día que se dirigía a la casa de ellos, escuchó ruidos bastante extraños en un lote que se encontraba baldío, y a pesar de sentir miedo, le ganó la curiosidad. Al acercarse, al ver qué es lo que estaba pasando, terminó paralizada. En medio de la maleza encontró a mi padre. Tenía la mirada perdida, no podía pronunciar una sola palabra. Era como si hubiera ingerido algún tipo de droga. Yacía en el suelo semidesnudo y sobre él una mujer con una gran capa que le repetía: tú nunca vas a ser de nadie más. Serás solo mío. Tú eres mío. ¿Cómo te atreviste a estar con alguien más que yo? Mi madre comenzó a ver cómo la mujer sostenía un animal entre sus manos, mientras que con un cuchillo le cortaba el cuello y dejaba caer la sangre chorreando sobre el cuerpo de mi padre. Justo en ese momento mi padre empezó a convulsionar y mi madre gritó con todas sus fuerzas: ¡ya déjalo! ¡Ayuda, por favor! La gente corrió en su auxilio y aquella mujer que se cubría con una capa se convirtió en un tipo de ave bastante extraña de plumas negras y desapareció. Mi madre relata que después de eso, ella se desmayó. Pensó que todo aquello había sido un producto de su imaginación, que había soñado con eso por los malos tratos que le había dado la abuela. Sin embargo, al despertar, mi padre estaba junto a ella. Le aseguró que no fue un sueño, que todo había sido real, que se debían marchar ya, que debían ocultarse si lo que querían era estar juntos. Mi madre, cegada por el amor que sentía hacia él, decidió mudarse con él a un pueblo pequeño, donde lograron vivir felices por lo menos unos 4 años, hasta que aquella mujer de negro los volvió a encontrar. Recuerdo esa etapa como si fuera una nube gris, bastante borroso. Recuerdo que escuchaba a mis papás pelear, que nos mudábamos varias veces al año, hasta que mi mamá no pudo más y se separó de mi padre. Después de 2 años de haberse estado escondiendo, mi madre se veía triste, frustrada,
pero creía que era la mejor forma de mantenerse a salvo. Los 2 años restantes de vida de mi padre fueron descritos con brevedad en el diario de mi mamá. Se veían muy rara vez. Tenían que mantener a la bruja al margen, y era cuando mi madre y mi padre se entregaban las cartas. La última vez que ellos se vieron, él estaba muy enfermo. Parecía que le habían chupado la vida. Aquel día se despidió de mi madre. Ella no tuvo claro el motivo de su muerte. Decían que simplemente había sido un suicidio pasivo, que dejó de comer hasta perder las fuerzas. De esta manera tuvo una muerte lenta. Pero la teoría que tuvo mi madre es que la bruja lo alcanzó, que de alguna manera pudo poner una maldición en él, ya que en una de las fotografías de cuando lo encontraron se podía apreciar un muñeco de tipo vudú, uno que a decir verdad se parecía bastante a mi padre. Aquel día en que mi madre platicaba con la abuela, ella le estaba diciendo que la bruja había vuelto, pero que esta vez quería llevarme a mí. Querían al único descendiente de su hijo, que me quería también para ella. Ese día mi madre y mi abuela salieron por la noche a buscar a la bruja. Querían acabar con ella, pero solo lograron que mi abuela enfermara. Sin embargo, hubo un hombre que ayudó a mi mamá. Un brujo, un chamán, o al menos así lo describió. Dijo que la persona le dio unos amuletos de protección y le dio las instrucciones precisas para ahuyentar a aquella poderosa mujer. Pero a cambio de ello, el precio a pagar era muy caro. Primero iba a tener que sacrificar a mi abuela. Después se iba a tener que sacrificar ella misma. De alguna manera ahora entiendo por qué mi madre, de ser una mujer tan fuerte como un caballo, repentinamente empezó a enfermar. Fue en ese momento en que, con ese tipo de historias con las que asustan a los niños, me di cuenta que era una historia real. Ahora solo me queda averiguar qué pasará conmigo. ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudar a mi mamá a que de alguna manera sane? Y sobre todo, ¿dónde es que puedo encontrar a esa bruja que se interpuso con mi familia? ¿Dónde es que puedo encontrar a mi abuela? Necesito muchas explicaciones. Tal vez después les haga saber qué fue lo que pasó si me la encuentro. Gracias por su tiempo. Un saludo para todos. Y así llegamos al final de esta historia. Una vez más nos enfrentamos a que no conocemos a muchas de las personas que pensamos son familia, o que aún así por serlo no nos asegura que vamos a tener un buen trato con ellos. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si has vivido una situación similar. En la descripción encontrarás nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, principalmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta para nuestras futuras entregas con su debido respeto. Les mando un saludo a toda la comunidad en YouTube y Facebook que siempre están comentando y apoyando nuestros videos y contenido. Sin ustedes el proyecto no seguirá creciendo. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.